Continuamos compartiendo en esta noche de lunes la tercera entrega de RTS Noticias. Lo hacemos con información del ámbito económico. Le vamos a dar la bienvenida a Facundo González, como siempre, en el comienzo de esta nuestra segunda hora. Seguimos hablando de los salarios deprimidos, de la caída en los niveles de consumo, de cómo hemos perdido poder adquisitivo los argentinos y cómo esto va condicionando la actividad mercantil, ¿no? Porque va vuelto a caer nuevamente las ventas en el sector minorista. Facu, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches y buen arranque de semana. Exactamente. Se conoció en las últimas horas el informe de ventas que hace CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que muestra un poco la realidad de las pymes comerciales en la Argentina. Lamentablemente no fue un buen mes el de abril. Volvieron a caer en términos interanuales un 3,2%. Abril, menos ventas en materia de cantidades que abril del 2025. Lleva casi 12 meses consecutivos. Un año hace que no repunte este indicador que habla a las claras de lo que está sucediendo con los bolsillos y la capacidad de compra del promedio de los argentinos, ¿no, Maxi? Creo que ahí también estás transitando un escenario, el comercio, lamentablemente, que tiene una especie de doble Nelson. Una encerrona, por un lado, pérdida de poder adquisitivo y por el otro, cambio en las estrategias de los hogares. ¿Por qué? Porque ya son mucho más selectivos, no nos desprendemos rápidamente de los pesos, tratamos de ser mucho más cuidadosos. En promedio los argentinos es otra la realidad y ahí también empezás a ver distintas tensiones. Prácticamente no hubo rubro que zafó, el único que zafó fue perfumerías y farmacias, pero después todos muestran caídas interanuales y algunas muy severas, como por ejemplo alimentos y bebidas. 12 meses consecutivos de caída en el comercio no es una buena señal y habla a las claras por lo menos de una especie de diagnóstico de lo que está pasando con los bolsillos en la Argentina y hay que estar atentos, sobre todo porque va a ser una semana clave. Vamos a hablar mucho de precios y de inflación. El día jueves se conoce el dato de abril. Tal vez haya en materia de dato estadístico una mejora, una desaceleración de la inflación porque esté por debajo del 3% mensual, pero obviamente falta mucho para empezar a recomponer poder de compra, que es el gran pendiente de estos últimos meses en la economía argentina. Bueno, hoy se conoció el dato de Cava, a propósito, 2,5%, ¿no? Exacto, 2,5%. El dato anterior en el Centro de Estadística porteño, digamos, el INDEC de la ciudad de Buenos Aires, dio 3% en el mes de marzo, bajó al 2,5%. Hay que siempre aclarar que cada vez que la inflación desacelera no es que los precios bajen, sino que se mueven a una menor velocidad. Es positivo, estaba dada, hay al menos 3 variables que no tuviste en el mes de abril, durante el mes pasado, que sí lo tuviste en el mes de marzo. Una tiene que ver con el precio de los combustibles y el precio de la energía a nivel global, obviamente el impacto del conflicto en Medio Oriente. En abril no tuviste esa situación porque, por ejemplo, tuviste al menos una especie de contención en materia de precios de los combustibles que va a ir hasta este viernes. También ojo con este detalle. Otra cuestión importante, en la carne, que es uno de los productos alimentarios que más subió desde el comienzo de este 2026, presionó la inflación en enero, en febrero y también en marzo. En abril hubo mayor nivel de estabilidad en el precio de los alimentos, principalmente la carne. Y el tercero está vinculado a la estacionalidad que tiene el mes de marzo con respecto al rubro educación, que subió entre el 14 y casi 14, entre el 7 y el 14%, dependiendo dónde se mide en términos regionales, que bueno, obviamente no va a estar presente en abril. De esa situación, por esos 3 efectos que no están en abril, vas a tener un índice de inflación menor. Esperemos, veamos qué dato termina informando el INDEC. En promedio de consultoras privadas, 2,6%. Lo habíamos hablado sobre el cierre de la semana pasada en la última oportunidad que conversamos, Maxi. Lamentablemente las consultoras y todas las proyecciones en materia de inflación, unos puntos porcentuales por arriba de las expectativas que había a comienzo de este año. 30,5% las proyecciones de inflación para este año. Imagínate que es el doble de los pronósticos que tenía incluso el equipo económico de Luis Caputo y el gobierno nacional de Javier Milei, que en el presupuesto 2026 está plasmado 14% de meta. Bueno, el doble va a ser al menos las proyecciones del sector privado. Sí, un presupuesto que inclusive el propio gobierno nacional tuvo que reconfigurar, ¿no? Porque estamos hablando de recortes de varios billones de pesos en función de esta situación. Mencionaste el tema combustibles. El día viernes va a haber un encuentro
entre las petroleras y es posible que se descongele el tema del precio, es decir, que tengamos una nueva suba en los precios. Exacto. En realidad no hubo una especie de congelamiento. Más allá de que se anunció de esa medida, el combustible subió apenas. Lo que sí, lo que terminó sucediendo es que se dejó de fijar el precio internacional. Es como que para bajar un poco la volatilidad que tenía el precio internacional del petróleo, sobre todo el corte Brent, que es el que impacta en el mercado de energía y combustibles, tanto naftas como gasoil a nivel local, obviamente lo que se decidió fueron que por 45 días, y arrancó a principios del mes de abril, tuviste todo abril con precios al menos desde el punto de vista equilibrado, sin tantos sobresaltos. Sin embargo, el petróleo en el mundo siguió subiendo y en el mes de mayo por lo menos 15 días más. Por eso este viernes se llega a la fecha tope, veremos qué hace la petrolera YPF y después qué hacen el resto de las firmas. Va a haber encuentros, tal vez sean durante el transcurso de la semana y se van a definir. ¿Por qué? Porque hubo incrementos incluso de los impuestos a los combustibles, que llamativamente es un recurso que hace Nación y que después nos vuelve a la provincia y que también genera algunas tensiones en la tónica de lo que está sucediendo en este escenario económico. Ha caído mucho la recaudación y el único impuesto que se recaudó más tiene que ver con el combustible, porque el combustible subió fuerte estos últimos meses y hay mayor recaudación. Y sin embargo, es un recurso que hace Caja Nación y que después no delega y no se coparticipa al resto de las provincias. Y ojo, porque hay asignaciones específicas. Y entre esas asignaciones específicas está tratar de financiar el precio del transporte a nivel regional en la Argentina. Bueno, todo eso entra en tensiones, obviamente, en este escenario. Es cierto que el combustible, tal vez en la actualidad, en estos últimos días, está con cierta estabilidad por la línea de los $100, muy alejado y muy por arriba de antes de que comience este conflicto, a fines del mes de febrero. Estaba casi $70, saltó a 126 en pico durante la semana pasada y hoy tenés de nuevo $100 el precio internacional del barril de petróleo. Bueno, fíjate cómo esas tensiones en materia de la volatilidad con un precio que no está estable, bueno, generó por supuesto mucha presión al alza del precio de la energía y sobre todo de la nafta y el gasoil. Para que eso no suceda, por 45 días se suspendió esa especie de seguimiento específico del precio internacional de este commodity. Bueno, veremos después qué va a pasar. Por ahora, las empresas no confirmaron si va a haber un aumento fuerte o va a ser gradual. En principio creo que está dada la condición para que haya un menor nivel de presión. El gobierno nacional no quiere saber nada con tomar medidas que alimenten o retroalimenten el dato de inflación, principalmente porque hoy por hoy que la inflación baje al 2,5%, a pesar de ser una buena noticia, porque va a ser, al menos luego de 10 meses que viene subiendo todos los meses, un punto de quiebre, todavía sigue siendo alta la inflación en la Argentina y ni que hablar, y te lo tomo como comenzamos la charla, si lo comparás con cómo vienen subiendo el promedio de los salarios y el nivel de ingreso, que viene corriendo abajo del 2%, con lo cual, a pesar de que se acelere, lamentablemente no alcanza para recuperar terreno del promedio de los ingresos en la Argentina, y ese es uno de los principales desafíos que tiene la economía en este 2026. Veremos qué es lo que sucede. Gracias por el contacto, Facu, como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande, Maxi. Será hasta el próximo contacto. Mañana.